Revelado, la increíble transformación de una joven que hizo caminar al billonario inesperadamente. María siempre había sido la sombra de sus sueños, arrastrando una carga que parecía crecer con cada día que pasaba. Desde que su madre enfermó, la joven ingeniera de 28 años había enfocado cada energía, cada pensamiento, en mantenerla a flote. Su vida se resumía en un laboratorio polvoriento donde diseñaba un dispositivo que prometía revolucionar la biomedicina, una creación que podría cambiar el rumbo de la cirugía compleja. Pero el murmullo de su propia incapacidad la atormentaba. ¿Qué lograría si fracasaba? Era su única esperanza y, al mismo tiempo, su peor miedo. Al regresar a casa una noche, su mente aún llena de fórmulas y cálculos, María se topó con el viejo armario de su abuelo. Su corazón se aceleró al recordar las historias sobre él, un médico aclamado cuya vida fue despojada por una poderosa empresa. En ese instante, su mano se deslizó entre la polvareda y alcanzó un diario desgastado. Abriéndolo, cada página parecía susurrarle secretos de un pasado glorioso, valores firmes y un compromiso que ahora se sentía distante. Las palabras de su abuelo hacían eco en su alma: la medicina es un acto de amor. Pero, ¿cómo podía amar mientras su vida se desmoronaba? Esa noche, mientras su madre dormía y la ciudad bullía fuera, la joven contempló su reflejo. La luz tenue revelaba una angustia tapada por una determinación a punto de estallar. Las dudas inundaban su mente. ¿Era suficiente? A su alrededor, todo parecía girar en torno a la dificultad y a la incertidumbre. La presión de cuidar a su madre y la presión del trabajo se entrelazaban en un caos abrumador. Lo inesperado llegó como una tormenta: Alejandro, un billonario atrapado en el cuerpo de un hombre que había perdido el uso de sus piernas tras un accidente. Su imponente presencia, marcada por la frustración y el dolor, la hizo cuestionar todo. Ella, tan centrada en su mundo lleno de ciencia, veía en él la personificación de sus propios miedos, la incapacidad y la culpa. ¿Podría, en su búsqueda por sanar el cuerpo de otro, incluso sanar su propio espíritu? Sin embargo, cada risa compartida era un paso paralelo al abismo. La conexión entre ellos florecía, mientras que las sombras del pasado se cernían sobre sus corazones. María se encontraba atrapada, lidiando con la sospecha de su familia al preocuparse por su vínculo con alguien así. Era fácil ver en Alejandro lo que ella siempre había temido. La riqueza corría como un veneno que podía desviar sus sueños, traicionar sus ideales. Mientras debían enfrentarse a las miradas escépticas, el diario de su abuelo la llamaba, recordándole su lucha por la integridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras anotaba en un pequeño cuaderno las ideas sobre su dispositivo, la revelación estalló en su mente como un relámpago. Alejandro era el nieto de un antiguo colega de su abuelo, alguien que había luchado junto a él por la justicia médica. Sus corazones estaban conectados por un hilo invisible, atados por la historia de sus antepasados. Pero, ¿qué significaba esto para ella? La presión crecía, cada respiración se sentía pesada. Cada decisión amenazaba con desmoronar la fina línea entre su amor por la biomedicina y su relación con Alejandro. Sabía que tenía que elegir, pero en su interior el vacío se profundizaba y la angustia crecía. Su futuro y su legado dependían de una sola decisión. La tumultuosa tensión llegó a su punto culminante. María debía decidir si seguir el camino cada vez más tortuoso hacia su sueño o dejarse llevar por un amor que podría llevarla a la perdición. Mientras una súplica silenciosa emergía de su pecho, la pregunta se instaló en su mente: ¿podría el amor y la verdad superar las barreras que la historia había construido entre ellos? En el silencio de su habitación, María sintió como el peso de su decisión se hacía insoportable. Con cada latido, la tensión la empujaba al límite, enfrentándola a su mayor desafío:
La lucha por mantener su integridad mientras su corazón se dividía entre la pasión y la razón. La revelación acerca de Alejandro la había dejado tambaleando. ¿Cómo podría avanzar sin comprometer los valores que habían definido su vida? Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro. Por un lado, su proyecto en el laboratorio era su sueño. Cada avance en el dispositivo que diseñaba representaba un paso hacia una medicina más inclusiva y accesible. Pero ahora, con Alejandro, lo que había sido un camino solitario se tornaba en un viaje compartido. ¿Debía arriesgar su esfuerzo y dedicación solo por la posibilidad de un amor fugaz? Mientras sus pensamientos se desbordaban, su mirada se dirigió al diario de su abuelo, abierto sobre la mesa. Las palabras escritas en él eran un recordatorio constante de la filosofía que ella había descifrado y adoptado. La medicina es un acto de amor. Pero ese amor debía ser puro y libre de las ataduras del pasado. ¿Podía redefinir esa idea con Alejandro a su lado? Decidida a enfrentarse a sus propias ambivalencias, María decidió dar un paso adelante. Comenzó a esbozar un plan de acción, un mapa que integrara su ambición profesional con la nueva conexión emocional que había descubierto. Valiéndose de su ingenio, pensó en cómo podría involucrar a Alejandro en su proyecto no solo como un socio, sino como alguien que podía aportar una perspectiva invaluable a su investigación. Lo que antes había sido solo un concepto académico, se transformaría en una oportunidad de colaboración de vida. Recordó las sesiones de fisioterapia que había investigado para su dispositivo. Alejandro podría ser un nexo entre sus aspiraciones profesionales y el mundo real, permitiéndole entender mejor las necesidades de los pacientes. La idea la llenó de una chispa inesperada de energía. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir al laboratorio, su mente estaba llena de un nuevo propósito. María se sentía revivida, como si hubiese encontrado el equilibrio entre su lucha interna y sus sueños. Sabía que enfrentaría el juicio de su familia y su propio miedo a la vulnerabilidad, pero la posibilidad de transformar su conexión con Alejandro en algo significativo la llenaba de determinación. En el laboratorio, se puso a trabajar como nunca antes. Cada componente de su dispositivo se unía como un reflejo de su compromiso, tanto con la ciencia como con su futuro. Sin embargo, en el fondo, un sentimiento de inquietud persistía. Había algo más que necesitaba resolver, debía hablar con Alejandro, plantearle su idea y ver si podía abrir su corazón a la posibilidad de colaborar. Finalmente, el momento llegó. Durante una tarde en la que las luces del laboratorio creaban un ambiente casi mágico, María le propuso a Alejandro su nueva visión. «Quiero que trabajes conmigo en esto», le dijo, su voz temblando ligeramente. «Tu experiencia y perspectiva pueden hacer la diferencia». Los ojos de Alejandro se iluminaron con interés, pero al mismo tiempo, María notó una sombra de preocupación cruzar su rostro. «¿Estás segura de que esto es lo que deseas? ¿Podría complicar las cosas?» Ella respiró hondo, preparándose para el momento crucial. «Sé que no es fácil, pero creo que juntos podemos lograr algo increíble». La declaración resonaba en el aire, un reto y una súplica al mismo tiempo. Sin embargo, la respuesta de Alejandro paralizó el corazón de María, dejándola preguntándose si su ambición podría, de repente, convertirse en su mayor obstáculo. Quería avanzar, pero ¿sería capaz de aceptar lo que vino después? María sintió que el aire se le escapaba ante la respuesta evasiva de Alejandro. En su mente, un torbellino de emociones comenzaba a tomar control. Había visto potencial ilimitado en su propuesta, un baluarte de esperanza para ambos. Pero la incertidumbre en los ojos de Alejandro también reflejaba su propia lucha interna. La línea entre la pasión y la razón se había vuelto borrosa. Se apresuró a buscar palabras que pudieran cambiar la dirección de la conversación. «Entiendo que hay riesgos, pero también hay oportunidades que solo podemos aprovechar si estamos dispuestos a arriesgarnos. Quiero que puedas ser parte de esto, no solo porque eres esencial para el proyecto, sino también porque creo que juntos podríamos formar algo significativo». La mente de María corría a 1000 por hora. Se dio cuenta de que no se trataba solo de un trabajo, era un intento de reconciliar sus sentimientos con su ambición profesional. Pero Alejandro parecía estar atrapado en sus propias dudas. «No quiero poner en riesgo la colaboración, ni lo que hemos construido hasta ahora», respondió finalmente.
Su voz se quebraba con preocupación. La respuesta lo dejó a María en un limbo de frustración y entusiasmo. ¿Cómo podría demostrarle que la pasión no tenía que ser destructiva? Ella sabía que su conexión era algo más que una atracción pasajera. Era una fusión de ideas que podía cambiar el rumbo de sus vidas. Se obligó a calmarse, llevando su enfoque de nuevo al proyecto. Si trabajamos juntos de forma inteligente, no deberíamos tener que preocuparnos por eso. La investigación requiere colaboración y tú eres la pieza que falta. Esa noche, María no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Alejandro reverberaban en su mente. Se preguntaba si podía transformar su ambición en una fuerza que no acabara por consumir la relación emergente entre ellos. La idea de abrir un espacio en su proyecto para que Alejandro pudiera aportar su experiencia se convirtió en su mantra. Al día siguiente, se presentó en el laboratorio con un nuevo propósito. Sin su compañerismo y apoyo emocional, sabía que su trabajo podría tambalearse. Así que decidió buscar una solución creativa. Comenzó a redactar un plan más detallado, segmentando las tareas para asegurar que la colaboración no se volviera una carga emocional. Cada fase del proyecto incluiría objetivos claros y un espacio designado para la retroalimentación de ambos. Reunió toda su energía y se adentró en el mundo digital, diseñando la plataforma donde podrían trabajar juntos sin interferencias. El avance en estas horas de dedicación la hizo sentir que tomaba el control de su destino. Todo lo que había aprendido sobre la resiliencia personal se reflejaba en cada línea de código. Mientras el software comenzaba a tomar forma, comprendió que esta sería su manera de demostrarle a Alejandro que su compromiso era serio y profundo. Semanas después, se encontró de nuevo con él, esta vez de manera más segura. He estado trabajando en la plataforma de colaboración que discutimos. Estoy convencida de que puedes aportar ideas cruciales que nos llevarán a un nuevo nivel, le dijo con una convicción renovada. Esta vez, su mirada era firme y determinada. Los ojos de Alejandro revelaron una nueva chispa. Déjame revisarlo, creo que podemos hacer algo verdaderamente innovador. La conversación se tornó en un mar de ideas, y María sintió que, poco a poco, la tensión entre la razón y la pasión comenzaba a equilibrarse. Sin embargo, a medida que su relación laboral se transformaba y los días pasaban, la necesidad de un diálogo más profundo sobre su vínculo personal se hacía cada vez más urgente. Con cada éxito en el laboratorio, la pregunta que había evitado comenzaba a formarse en su mente. ¿Podrá su conexión profesional resistir la prueba de risas, secretos y corazones entrelazados? En su corazón, sabía que la respuesta podría llevarla hacia un nuevo desafío, uno que la confrontaría con el verdadero significado de su transformación. Mientras tanto, el equilibrio se tambaleaba, y la posibilidad de perder todo lo que había construido la mantenía en vilo. Era momento de dar otro paso, un paso hacia lo desconocido, donde los límites entre el amor y la ambición estarían más difusos que nunca. María se despertó una mañana con la mente llena de planes y determinación. Había superado una barrera fundamental en su relación con Alejandro, y sabía que la colaboración estaba empezando a florecer. La plataforma que había diseñado no solo representaba un proyecto técnico, sino una declaración de su ambición personal y profesional. Ahora, el reto era crear un ambiente en el que ambos pudieran prosperar. Esa semana, se propuso establecer una rutina de trabajo que integrara tanto la lógica del proyecto como la creatividad que ambos poseían. 2 días por semana se contrataría 1 hora para discutir las ideas, y los demás días, se concentrarían en la ejecución. Creía firmemente que eso permitiría que se expresaran sin las tensiones que solían surgir. La noción de equilibrar sus personalidades opuestas era un desafío en sí mismo, porque la lógica de Alejandro a menudo chocaba con su ímpetu creativo. Al establecer esta nueva metodología, comenzó a notar un cambio en su propia actitud. Mientras cada uno asumía su rol en el proyecto, empezó a confiar más en su intuición. Estaba investigando un enfoque diferente para resolver un problema específico que habían encontrado: la integración de sus recursos. Sin embargo, a medida que la solución se acercaba, sentía en su interior que había algo más en juego. Un día, mientras trabajaban en la plataforma, Alejandro la miró de manera inusual. «María, ¿estás bien?».
Pareces distraída, le dijo con un tono que denotaba preocupación genuina. En ese momento, la inseguridad que había intentado ocultar emergió. Había estado cuestionando si estaba manejando la dependencia entre ambos de manera adecuada. ¿Estaba buscando un equilibrio o estaba configurando un espacio que podría verse agobiado por las expectativas no cumplidas? Aprovechar la oportunidad para ser honesta se convirtió en un dilema. Distanciada de la vulnerabilidad, sopesó sus palabras antes de hablar. Tal vez me siento abrumada por la presión de ofrecer resultados, confesó. Esa revelación instantáneamente pareció despejar el aire entre ellos. Alejandro le dio un gesto de comprensión. Es normal sentirse así, respondió. A veces, perderse en los objetivos nos aleja del verdadero propósito de por qué comenzamos esto. Esa frase resonó en su mente. Su ambición y su deseo de avanzar habían oscurecido la esencia del proyecto, la pasión por el conocimiento. En las noches siguientes, su mente zumbaba con esta nueva percepción. A medida que el equilibrio emocional adquiría más importancia, también lo hacía la necesidad de un profundo diálogo. Se sintió impulsada a abrir una conversación que había eludido hasta el momento. Tenía que preguntarse si su conexión iba más allá de lo profesional y, si era así, ¿qué significaba eso para su futuro? La oportunidad llegó en medio de una revisión de avances. A través del intercambio de comentarios, el ambiente se volvió un tanto ligero y distendido. Alejandro, ¿puedo preguntarte algo? Su voz combinaba un toque de desafío con aprensión, el tipo de mezcla emocional que podía cambiar el rumbo de cualquier conversación. Él asintió, mostrando curiosidad. Claro, ¿qué tienes en mente? ¿Qué te parece si hablamos no solo de nuestro proyecto, sino de lo que esto significa para nosotros? Me gustaría entender cómo ves nuestra colaboración en un nivel más profundo. La pregunta dejó flotando el aire tenso y el silencio se volvió delator. A medida que las palabras se afirmaban, se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas, sino que también estaba lista para enfrentar sus propios sentimientos. Era un paso hacia lo desconocido. La ambigüedad entre la pasión y la razón podría decidir el futuro de su relación. Mientras contemplaba la respuesta de Alejandro, comprendió que el desarrollo profesional debería estar a la par con el crecimiento personal. Sin embargo, la expresión en su rostro parecía una mezcla de sorpresa, confusión y algo más. La expectativa de lo que vendría era palpable. Era el momento de enfrentar la verdad que había estado evitando. Si su conexión podía trascender las paredes de la profesionalidad o si se verían atrapados por la ambición, sin poder hallarle un desenlace. El aire estaba cargado de una tensión renovada, dejando a María con la profunda sensación de que su relación profesional y personal estaba a punto de estallar. ¿Podría su progreso personal considerar las complejidades del amor, o se desmoronaría ante la presión de su entorno laboral? La respuesta la aguardaba, solo a un paso, pero ese paso podría cambiarlo todo. María se quedó paralizada en su asiento, la pregunta que había soltado resonando en el aire como un eco inhumano. Los ojos de Alejandro, hasta ese momento siempre tan claros, eran ahora un laberinto de emociones. Ella podía ver el rayo de incertidumbre que había cruzado su rostro, y comprendió que se encontraba en un punto de inflexión. Las horas que siguieron fueron un torbellino de pensamientos. Mientras revisaban las líneas de código de su plataforma, sentía como la tensión se hacía insostenible. No podía evitar robar miradas a Alejandro, intentando descifrar su estado emocional a través de su expresión. Cuánto de lo que ambos habían creado se basaba en su mutua atracción oculta, en su conexión que, aunque nunca nombrada, había estado allí desde el principio. En un instante de audacia, interrumpió el silencio. Alejandro, creo que necesitamos estructurar nuestra comunicación, sin los miedos. La lógica nos puede ayudar a avanzar, pero la comunicación es clave. La idea de incluir sesiones de retroalimentación no solo sobre el proyecto, sino también sobre sus impresiones personales, le pareció fundamental. La propuesta fue recibida con un asentimiento. Alejandro parecía contemplar no solo su comentario, sino lo que significaban sus palabras. Y así, decidieron que una vez por semana se dedicarían a una conversación más tipo terapia, donde su desarrollo personal también tendría su lugar.
Era un pequeño paso, pero para María simbolizaba una apertura, un intento real de ir más allá de la unión profesional. Días se convirtieron en semanas, y la dinámica entre ellos comenzó a transformarse. Con cada encuentro, la tensión disminuía gradualmente, solo para ser reemplazada por una conexión más profunda. Mientras sus proyectos tomaban forma, también lo hicieron sus conversaciones. María, me di cuenta de que tienes una habilidad excepcional para resolver problemas, le dijo Alejandro un día, mientras revisaban algunos informes de progreso. Esa simple afirmación iluminaría el universo de inseguridades que había estado alimentando dentro de ella. Aquel reconocimiento validaba su sentido de autoeficacia. Había estado atrapada en la narrativa de ser la joven en la sombra, pero su talento brotaba, y con él, su valor propio. La colaboración florecía, pero las preguntas de lo que sentían seguían colisionando en su mente. María encontraba cada vez más su voz, su confianza, se atrevía a compartir ideas arriesgadas, se desinfectaba de su miedo a ser rechazada. Y no obstante, ese nuevo umbral de conexión también traía consigo dilemas. Una tarde, mientras llegaban a la oficina, María notó que su corazón latía con fuerza al recordar ese momento de vulnerabilidad compartida con Alejandro. Inmediatamente, su mente trazó la línea divisoria entre lo profesional y lo personal, un terreno resbaladizo. ¿Era correcta su reciente valentía al compartir su evolución emocional? ¿Podría esta apertura sentirse transformadora, o sería una trampa que llevaría a desenlaces incómodos? Con la creciente presión del próximo lanzamiento, la inquietud de no solo salir bien en los trabajos, sino también de manejar sus emociones, la abrumaba. Una tarde, en medio de un mar de código, se detuvo para reflexionar. ¿Quería seguir por este camino, explorando un posible amor con Alejandro, o tendría que prepararse para una inminente desilusión si las cosas salían mal? La noche llegó y, mientras se sentaba en su escritorio, decidió que necesitaba una última sinceridad con Alejandro antes de que el caos se desatara. La presión del inminente lanzamiento acechaba, y tenía que hacerse escuchar. Alejandro, antes de seguir, tenemos que ser claros sobre lo que sentimos. No puedo entrar en este proyecto sin entender lo que significa nuestra conexión. Era un giro audaz. María esperaba que sus palabras dirigieran la conversación al punto crucial de la verdad. Pero cuando levantó la mirada, esa combinación de sorpresa y confusión que había visto antes había vuelto a aparecer en el rostro de Alejandro. Un silencio se instaló entre ellos, pesado y electrizante, como un abismo que requería ser cruzado. Se dio cuenta de que la resolución que había buscado estaba al alcance, pero el costo de cruzar esa frontera podría transformarlo todo. ¿Estaba lista para descubrir no solo los sentimientos de Alejandro, sino los propios? La batahola de circunstancias presionaba su conciencia hacia un desenlace inevitable. ¿Sería capaz de afrontar el reto que tenía por delante, o se verían obligados a mantener la delicada burbuja de su comodidad profesional? María sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. La tensión del momento la envolvía, y cada segundo que pasaba sin respuesta de Alejandro se convertía en una pequeña eternidad. Miró sus ojos, buscando el destello de comprensión o el indicio de que todo había valido la pena. Sin embargo, en su lugar, había un mar de preguntas no formuladas. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. María, esto es complicado. La complicidad que hemos creado me ha hecho cuestionar todo lo que sé sobre mí mismo y sobre nosotros. La sinceridad en su voz resonó con la vulnerabilidad que lo había caracterizado en sus interacciones recientes. Fue refrescante y aterrador al mismo tiempo. La respuesta lo llevó a un terreno desconocido, pero también a un despertar en María. Se dio cuenta de que no se trataba solamente de un dilema romántico, era también un momento crucial en su desarrollo personal. ¿Qué significaba realmente ser protagonista de su vida y no solo una observadora pasiva? Complicado puede ser sinónimo de oportunidad, respondió María, decidiendo dar un paso hacia adelante. No solo en el proyecto, sino en nuestras vidas. Si queremos construir algo valioso, necesitamos ser transparentes entre nosotros. Había hablado desde un lugar de autoridad interna, una base sólida que antes temía no tener. El reconocimiento de su propia voz era liberador. Se dio cuenta de que las habilidades que había desarrollado en la resolución de problemas también se aplicaban en
Las relaciones humanas. Aquel pequeño arranque de valentía le había dado impulso, y ahora quería aprovechar esa energía para guiar la conversación hacia un terreno constructivo. ¿Por qué no comenzamos por lo básico? ¿Qué es lo que esperamos de este proyecto? Y, más importante aún, ¿qué esperas de mí en este proceso? La forma en que formuló la pregunta le permitió desdibujar la frontera entre lo personal y lo profesional, quitando el peso que ambas esferas acarreaban. Alejandro parpadeó, como si recién comenzara a darse cuenta de por dónde podía ir su interacción. Aprecio eso, de verdad. Quiero que esto sea un espacio donde ambos podamos crecer, pero aún siento miedo. Estoy luchando con lo que siento por ti y con lo que eso significaría para nuestra colaboración. Una mezcla de liberación y vulnerabilidad abrió un nuevo canal comunicativo entre ellos. María sintió que cada palabra de Alejandro habilitaba un nuevo plano de la conexión que habían empezado a construir. El desafío de lidiar con esas emociones se tornó fértil. Se comprometió a explorar esa área con Alejandro, a pesar de que aún quedaban sombras de incertidumbre. Ese mismo día, después de su intensa conversación, se sintió decidida a cambiar su enfoque hacia el proyecto. En lugar de ceder a la presión que sentía, se propuso organizar las metas a corto plazo, priorizando las tareas que podían llevarlas a un lugar más fuerte, tanto profesional como emocionalmente. Planear dejó de ser una carga, convirtiéndose en su herramienta de empoderamiento. Las siguientes semanas fueron un viaje de autodescubrimiento, donde María se adentró en sus habilidades de liderazgo. Aprendió a liderar reuniones, a tomar decisiones difíciles y, sobre todo, a no temer el error. Cada éxito le brindaba un poco más de fuerza para enfrentar sus dudas sobre su relación con Alejandro. El crecimiento personal fue palpable en la forma en que comenzaba a confrontar los obstáculos que antes la habían bloqueado. Con cada reunión, crecía su sentido de competencia. Sin embargo, cada paso hacia adelante trajo nuevamente el fantasma del dilema emocional. Mientras más avanzaban en su proyección, más latente se sentía la tensión no resuelta entre ellos. María seguía sintiendo que el peso de su conexión era como un oscuro secreto, necesario y revelador. Un viernes, justo antes del lanzamiento, tuvo una revelación. Esa noche, mientras reflexionaba en su hogar sobre lo que había aprendido, decidió que era momento de tomar el control de su destino. Necesitaba articular claramente no solo lo que quería del proyecto, sino también lo que deseaba de su futuro personal, especialmente en lo que respectaba a Alejandro. Con el lanzamiento al día siguiente, la pregunta se instaló firmemente en su mente. ¿Sería capaz de alinear su crecimiento personal con un nuevo capítulo de su relación profesional? Lo que comenzó como un simple proyecto se había transformado en una oportunidad absoluta de evolución, pero ahora todo dependía de cómo se atrevería a cruzar esa nueva frontera. Al cerrar la computadora, sintió que el aire era más ligero, como si se liberara de un peso. Había llegado la hora de tomar decisiones que cambiarían el rumbo tanto de su vida como de la asociación con Alejandro. Mañana, en la rueda de prensa, iba a ser su momento de verdad. El día del lanzamiento llegó con la energía palpable de un nuevo comienzo. María se despertó sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Eran emociones que se entrelazaban en su interior. La noche anterior había dejado en claro que el momento de acción había llegado. Al llevarse un sorbo de café a los labios, repitió mentalmente su mantra: «Este es mi momento». A medida que se preparaba, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. La María indecisa y sumisa del pasado se había ido, reemplazada por una versión más fuerte, que había tomado el control de su narrativa. Cada paso que había tomado en el proyecto no solo había contribuido a su éxito colectivo, sino que también había sido un viaje de autoconocimiento. La sensación de empoderamiento era extraordinaria. Después de vestirse, se miró en el espejo y sonrió. Sabía que el evento no solo era la oportunidad de presentar su trabajo, sino también el momento para articular lo que había aprendido sobre sí misma, tanto en lo profesional como en lo personal. Su crecimiento la llenó de energía, pero también la confrontó con la línea delgada que la separaba de Alejandro. El hotel se veía deslumbrante, lleno de luces brillantes y periodistas ávidos de escuchar sobre su proyecto. María sintió como la adrenalina fluía por sus venas mientras tomaba el escenario. Al comienzo de su presentación, dejó que la confianza brotara desde su interior,
utilizando cada palabra para conectar los puntos de su viaje. Su voz resonaba llena de claridad y propósito, y la atención del público la rodeaba como un abrazo. Sin embargo, en el fondo, la tensión no resuelta con Alejandro continuaba pulsando. Cada rayo de éxito en el escenario la llenaba de satisfacción, pero también la inquietaba. Aligerar la atmósfera no era suficiente si las incógnitas de su relación persistían, tambaleándose entre el deseo y la decencia profesional. Tenía que ser valiente. Al finalizar la presentación, el aplauso resonó en sus oídos. Era un reconocimiento que jamás había imaginado. En la primera fila, vio a Alejandro sonriendo con orgullo, una chispa en sus ojos que le dio un leve empujón en su pecho. Pero ese brillo se tornó opaco cuando se percató de que tras la expresión de admiración también había un atisbo de confusión. María sabía que tenía que abordarlo. Después de la conferencia y una vez que los medios se dispersaron, se acercó a él. El aire estaba cargado de una tensión que ambos habían estado evitando. Con el corazón latiendo con fuerza, la valentía que había nutrido en su interior empujó a María a hablar. «Alejandro, tenemos que hablar». Él la miró, como si encontrara en su mirada el reflejo de sus propios miedos. «Sí, me parece que es necesario». La inercia en su voz era un recordatorio mordaz de que aunque la presentación había sido un éxito, el desafío personal seguía presente. Mientras se movían a un rincón más privado a hablar, María respiró hondo. Este era el punto de inflexión clavado entre sus aspiraciones profesionales y su conexión personal. Tenía la oportunidad de establecer las bases de una relación verdadera o de seguir en la ambigüedad que los había mantenido al borde del abismo emocional. «Lo que compartimos no puede ignorarse», comenzó ella. «Esto ha crecido más allá de un simple proyecto. Quiero saber si estamos dispuestos a confrontar lo que esto realmente significa». Su voz tembló, pero fue un temblor de fuerza, no de duda. El resultado de esa conversación podía cambiarlo todo. Los ojos de Alejandro se afilaron, casi como si estuviera a punto de tomar una decisión crucial. «María, no estoy seguro de cómo encajan nuestras vidas». Antes de que pudiera terminar, la determinación de María se intensificó. «Lo que importa es que debemos ser honestos, incluso si eso significa arriesgarlo todo. Incluso si eso implica caer en lo desconocido». Mientras las palabras flotaban en el aire, un silencio cargado a la expectativa se estableció entre ellos. La atmósfera parece vibrar en un tenso tira y afloja, la vulnerabilidad de lo que acababa de pronunciar era casi palpable. Así, se desató una nueva fase en la vida de María, donde las decisiones que le esperaban podrían llevarla a una conexión más significativa, o a una separación dolorosa. Y en el fondo de su mente, otra pregunta creciente emergió con fuerza. ¿Podría realmente arriesgar todo lo que había construido por una emoción que podría bien ser su mayor valentía o su mayor error? La respuesta parecía tan inalcanzable como el mismo futuro. Al momento en que María terminó de hablar, el silencio pesado fue interrumpido por el eco de sus propias palabras. Era un momento crucial, un giro inesperado que desnudaba su vulnerabilidad ante Alejandro. «No sé si eres consciente de lo que esto significa», dijo él, su voz luchando por mantenerse firme. Esa incertidumbre en sus ojos la conmovió, pero la empujó a una introspección más profunda. La verdad era que había dedicado tanto esfuerzo a su carrera. Cada sacrificio y cada conflicto interno parecían desvanecerse ante un dilema que jamás había anticipado. ¿Cómo encajaba Alejandro en el apasionante rompecabezas que había creado para sí misma? Había alzado el vuelo, pero ahora se encontraba ante un precipicio emocional que la desafiaba a tomar decisiones. Mientras sus corazones latían al unísono en esa burbuja, la murmullo del evento alrededor se volvió un ruido de fondo, casi irrelevante. María sintió como su determinación se renovaba a pesar de la tormenta que se estaba formando dentro de ella. Era el momento de ser clara. «Necesito saber si tú también eres parte de este viaje. ¿Por qué no puedo avanzar sin saber si estás dispuesto a dar un paso al frente?» Los ojos de Alejandro se oscurecieron con una mezcla de reflexión y miedo. «Es complicado, María. No puedes poner tu vida en una balanza por algo que quizás no tenga un futuro claro». Su respuesta fue como un balde de agua fría.
Aquella falta de fe era un golpe. La conversación comenzó a tornarse hacia un camino peligroso, la aceptación de que a veces, las oportunidades no se presentan como uno espera. La decepción le rasguñó el alma, pero en lugar de rendirse, esa chispa de autoconfianza que había ido cultivando se avivó más. No estoy pidiendo que garantices nada. Solo quiero que explores esta posibilidad conmigo, insistió, sus palabras cargadas de fuerza. Cada sílaba era un intento consciente de encontrar no solo su voz, sino su propósito compartido. Alejandro balbuceó una respuesta, pero María no estaba dispuesta a esperar más. Lo que siento no se puede ignorar y no se puede involucrar en teorías de quizás. Estoy aquí, presente, lista para confrontar el futuro. ¿Tú lo estás? La intensidad en su mirada desafiaba cualquier evasiva que pudiera intentar. Un silencio más profundo abrumó el aire. Era el preludio de una revelación o del derrumbe de sus esperanzas. Era una atención que María había cultivado durante tanto tiempo, agazapada entre la incertidumbre y el deseo. Una parte de ella temía el resultado. Pero si era realmente la transformada que creía haber sido, debía estar lista para aceptar lo que viniera. Finalmente, Alejandro dijo, no sé si estoy listo. Sin embargo, me doy cuenta de que cada día me asomo más al abismo de todas estas emociones. Su voz tembló, como si los muros que construyó para protegerse estuvieran desmoronándose. María sintió que sus palabras caían con el peso de una verdad no dicha, tal vez quería lo que ella le ofrecía, pero el miedo lo mantenía cautivo. Una incertidumbre latente cruzó su mente, ¿podría estar dispuesto a dejar todo por explorar este nuevo vínculo? Pero, al mismo tiempo, María se dio cuenta de que su viaje no podía depender de las decisiones ajenas. Habría que encontrar un equilibrio, pero sobre todo, una aceptación de que lo único que realmente controlaba era su camino. Justo cuando la tensión comenzaba a ceder, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje inesperado que brillaba con una amenaza, un recordatorio de que el mundo exterior no se detendría por incertidumbres internas. Mientras miraba el smartphone en su mano, una nueva oleada de ansiedad la invadió. Perdóname un segundo, dijo, buscando dividir ese momento cargado de emoción que daba lugar a lo desconocido. El mensaje contenía una invitación para un encuentro crucial en su ámbito profesional, uno que podría cambiar la dirección de su carrera. María comprendió, de repente, que la vida continuaba a pesar del tumulto emocional. El dilema era abrumador, debía decidir si continuar con la conversación que podría reforzar su lazo con Alejandro o atender al llamado que podría abrirle nuevas puertas. Mientras miraba a Alejandro, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Qué valor tenían los afectos si no eran capaces de coexistir con sus sueños profesionales? Una verdad inevitable se hacía presente. Podría ser necesario desvincular ambas facetas de su vida para seguir avanzando. Con un nudo en la garganta y la inminente necesidad de hacer una elección, María se enfrentó a un momento decisivo que podría dibujar el resto de su historia. Sin poder contener las dudas, la pregunta resonaba fuerte en su interior, ¿se arriesgaría a elegir entre el amor y su crecimiento profesional? La vida, a partir de ahora, parecía estar configurándose como un viaje aún más intrincado. María respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco le traía un renovado sentido de propósito. La notificación del mensaje vibrante resonó en su mente, un llamado que parecía salir de las sombras y arrojar luz sobre su dilema. Era cierto que las emociones la envolvían, pero su carrera siempre había sido el pilar de su identidad. Observó a Alejandro, su rostro entre la fragilidad y la confusión. Era un hombre que, al igual que ella, lidiaba con sus propios miedos, pero a su lado, ella debía abrazar su propia valentía. Debo irme, dijo finalmente, eligiendo las palabras con el cuidado de un cirujano. Un instante de desconcierto cruzó la mirada de Alejandro, como si el espacio entre ellos se alargara. Ella se sintió un poco extraña, al dejarlo ahí después de haber compartido una conversación tan intensa. María se dirigió a la salida, el tic-tac de su corazón acompañando cada paso firme hacia el destino que había decidido emprender. La emoción del encuentro profesional era palpable, casi electrizante. Cada esbozo en su mente acerca de sus proyectos venía a su encuentro, empujándola hacia adelante,
recordándole que su viaje era más que solo una búsqueda de amor, era una búsqueda de realización personal. En el taxi, la mente de María se encontraba en un torbellino. Cada imagen de su carrera brillaba ante ella como un camino amplio y despejado en comparación con la oscuridad de su relación reciente, una ruta llena de promesas, ambiciones y logros. La idea de combinar sus emociones con su vida profesional la inquietaba, pero ahora, más que nunca, sabía que debía estar dispuesta a luchar no solo por lo que deseaba, sino también por lo que merecía. Al llegar a la ubicación del encuentro, un edificio imponente se erguía ante ella, como un desafío al que debía enfrentarse. Al cruzar las puertas, el murmullo de voces llenó su mente. En su interior, se sentía como un pez en el agua, pero comparativamente pequeño ante la magnitud de lo que podía lograr. Se vio obligada a recordar que, aunque era esencial formar lazos y relaciones, su verdadero valor no dependía de nadie más. Lo que había aprendido en su desarrollo profesional la había llevado a este momento, y no había razón para que se tambaleara. Así que, cuando la presentación comenzó y cada palabra se deslizaba de su boca con mayor facilidad de lo que hubiera imaginado, se dio cuenta de que sus emociones, lejos de ser un obstáculo, podían ser su motor. María dominó el escenario, consciente de que cada decisión que tomara podía llevarla a una fase superior, incluso si eso significaba dejar atrás ciertas conexiones personales. Un sentido de claridad emergió, mostrando que su viaje profesional podía ser, y debía ser, independiente. Moverse en esta nueva dirección significaba abrazar la incertidumbre, una estrategia que quizás había evitado antes, presa del temor a perder algo que aún no se había fijado. Al finalizar su presentación, los aplausos resonaron en ligero eco por la sala. Se sintió invadida por un torrente de energía, había demostrado su capacidad, su profesionalismo, y lo que era más importante, había logrado conectar con su propia ambición. Al salir, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje nuevo de Alejandro, que había aceptado su silencio, llegó a interrumpir su victoria. ¿Podemos intentar hablar otra vez? Necesito entender lo que significa para nosotros. Las palabras de Alejandro llevarían la conversación hacia un cruce más profundo de sus vidas. Ahora, enfrentada con la posibilidad de unir sus caminos, su mente comenzó a matizar su enfoque una vez más. ¿Sería posible equilibrar ambas facetas sin perderse en el proceso? Mientras la luz del sol comenzaba a ocultarse, abrazando la noche, María comprendía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, tanto en su carrera como en su vida personal. Pero con ese nuevo inicio también venía la necesidad de enfrentarse a una verdad cruda. El desafío de decidir si el amor podía coexistir junto a su creciente empoderamiento profesional. Frente a la bifurcación que se había presentado, una pregunta se dibujó en su mente. ¿Era posible que ella pudiera crear un espacio donde el amor no obstaculizara su éxito, sino que lo complementara? La respuesta estaba tan cerca como distante, y con el dilema palpitante en su interior, sabía que debían descifrarlo pronto. La noche prometía revelar más, y cada paso hacia adelante significaba una exploración más profunda de su propia fortaleza. María se sentó en su escritorio, la mente desbordando ideas y su corazón latiendo con fuerza. Había llegado el momento de tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida. Tras los intensos momentos con Alejandro, la colaboración entre ellos se había convertido en una mezcla de anhelos y ambiciones. Sin embargo, debía encontrar claridad. Había crecido y aprendido tanto en su viaje, estaba lista para dar un paso adelante. A medida que esbozaba las estrategias para su dispositivo, un sentido de confianza la inundó. Cada componente que diseñaba se unía como un reflejo de todo lo que había ganado: fortaleza, independencia y un profundo sentido de autoeficacia. Se sentía empoderada, sabía que su voz y su trabajo eran fundamentales en este nuevo camino. Ya no era la sombra de sus sueños, era la arquitecta de su propio destino. El día del lanzamiento del dispositivo había llegado. La sala estaba llena de expertos, medios y figuras influyentes del ámbito médico. Al subir al escenario, la emoción y la ansiedad se entrelazaron en un baile incesante. Pero, en lugar de tambalearse, María encontró la estabilidad en su propósito. Con cada palabra que pronunció, estableció la conexión entre su innovación y la posibilidad de un cambio real en la biomedicina.
El aplauso resonó en la sala como música, y su corazón se llenó de satisfacción. Tras la presentación, la sensación de logro era inigualable. Había conquistado no solo el reconocimiento profesional, sino también una nueva perspectiva personal. En el fondo, sabía que debía compartir este momento con Alejandro. Era necesario que entendiera su lugar en su vida, ya no como un obstáculo, sino como un compañero potencial en esta travesía. Esa noche, decidió llamarlo. A medida que sus dedos danzaban sobre su teléfono, la incertidumbre se apoderó de ella. Pero no era miedo, sino una emoción renovada. Cuando finalmente escuchó su voz, supo que el momento de la verdad había llegado. Alejandro, tenemos que hablar. He estado reflexionando sobre lo que significamos el uno para el otro y quiero ser honesta contigo. Su voz era firme y a medida que las palabras fluían, sentía que cada sílaba la acercaba más a su verdadero ser. Alejandro escuchaba, y podía detectar en su tono una mezcla de interés y vulnerabilidad que reflejaba la relación que habían construido. María, estoy aquí. Quiero entender, respondió él con sincera intención. Juntos comenzaron a desentrañar las capas de su conexión, permitieron que el diálogo se transformara en un intercambio genuino. Hablaban de sus miedos, ambiciones y la forma en que podrían fomentar un respeto mutuo en sus vidas personales y profesionales. María explicaba cómo su deseo de avanzar no significaba dejar de lado sus emociones, sino integrar cada aspecto de su vida en un todo genuino. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro se abrió. Me doy cuenta de que también he tenido miedo de perder lo que hemos construido. Pero quizás, de la mano de eso, hay una oportunidad para crecer juntos, dijo él, una chispa de determinación iluminando sus ojos. María sonrió, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Estaban listos para abrazar la posibilidad de que su amor podría ser un catalizador para sus logros, no una carga. Acordaron trabajar en sus proyectos, brindándose apoyo incondicional, sin dejar de lado sus aspiraciones individuales. La conexión que compartían había dejado de ser un campo de batalla. Ya no luchaban entre pasión y racionalidad, en cambio, habían encontrado una sinergia genuina que los impulsaba a seguir adelante. Ambos estaban dispuestos a forjar un camino hacia el futuro basado en la confianza, la comunicación y el compromiso compartidos. En los meses siguientes, María y Alejandro continuaron colaborando en distintas facetas de sus vidas, y juntos alcanzaron metas que cada uno consideraba inalcanzables. María veía cómo su dispositivo comenzaba a salvar vidas, y Alejandro recuperaba la fe en su propia capacidad y autoestima. El amor florecía entre ellos, no como un obstáculo, sino como una fuerza equilibrada que los levantaba. María se sintió realizada. Había recorrido un camino desde la sombra de sus propias inseguridades hasta convertirse en una mujer con una voz fuerte y clara. Había logrado establecer su lugar en el campo de la biomedicina y, al mismo tiempo, había cultivado un amor que complementaba su ser. Finalmente, ese año culminó con un gran reconocimiento en el sector. Durante una ceremonia de premiación, María recibió un galardón por su innovación y contribución a la biomedicina. Al subir al escenario, miró a Alejandro entre el público, y la mirada de orgullo en sus ojos le recordó que nunca había estado sola. Había conquistado su propio espacio y había creado algo hermoso junto a alguien que había inspirado su transformación. Mientras levantaba el trofeo, una profunda satisfacción la envolvió. Con sus sueños y amor en equilibrio, se sintió invencible. Esta era su vida, una vida construida con determinación y amor genuino. Había demostrado que el crecimiento personal y profesional no son caminos opuestos, sino dos corrientes de un mismo río, fluyendo hacia un destino común. Habitada por un sentido de plenitud, María supo que cada paso, cada decisión había valido la pena. Había conquistado sus miedos y alcanzado su propio futuro. En ese instante, en el escenario, se sintió en casa. Y eso, más que nada, era su verdadero logro. Ahora, es su turno de actuar. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las historias más emotivas y exclusivas que vendrán. Dejen un me gusta inmediato para ayudar al algoritmo y asegúrese de que más personas vean estas inspiradoras narrativas. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber su opinión. Y no esperen ni un segundo más.
Compartan este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.